Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por ese privilegio, Señor, que nos das de estar aquí reunidos como un solo pueblo, Señor, como una familia, como tu iglesia. Te damos gracias por la manera como tú estás obrando en medio nuestro, Señor. Nos asombramos cuando contemplamos, Señor, tu mano tocando nuestras vidas, tocando, Señor, nuestros hogares, tocando, Señor, nuestra comunidad. Padre Celestial, te pedimos que tu Santo Espíritu, Señor, continúe obrando en nuestras vidas en estos momentos, para que podamos, Señor, ser sensibles a tu palabra, a ese mensaje que tienes para nosotros. Te pedimos que bendigas, Señor, tu palabra. Te pedimos, Señor, que como tú prometiste, que esa palabra, Señor, vaya y que se cumpla, Señor, el propósito que tú tienes en tu tiempo, Padre Celestial. Quédate con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Le damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da nuevamente de estar aquí reunidos. Le damos gracias porque de Él viene la salud, ¿verdad? De Él viene esa gracia que nos ayuda a estar siempre continuando, sirviendo a nuestro Padre Celestial. Por Él es que estamos aquí. Por Él es que estamos aquí para servirle, para poder alabar su santo nombre. Por Él es que estamos aquí, justamente para tener comunión los unos con los otros. Le damos gracias a Dios por nuestros niños. Le damos gracias a Dios por las maestras, por cada uno de los hermanos y hermanas que de una u otra manera nos ayudan en el ministerio. Amén. El ministerio, mi hermano, es de la iglesia. Amén. El ministerio no es de un solo hombre. El ministerio es de todos nosotros. Y le damos gracias a Dios, porque Él es el que pone ese deseo en ustedes de servirle. Y yo sé que lo hacemos, mis hermanos, con un corazón de gratitud, ¿verdad? Amén. Por esa salvación tan grande que Él nos dio en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, por el perdón de nuestros pecados, por esa seguridad que un día, cuando salgamos de este lugar, por seguro y con confianza, estaremos con Él gozando por toda la eternidad, ¿verdad? En su presencia. Así que le damos gracias a Dios también por este hermoso libro de Romanos. Este estudio lo hemos titulado Dios quiere darte un nuevo comienzo, una nueva oportunidad. Pero esta tarde vamos a centrarnos, vamos a enfocarnos en el capítulo 3, ya estamos terminando el capítulo 3, los versículos 21 al 24. Y esta parte del estudio le hemos titulado ¿Cómo poder estar bien con Dios? ¿Cómo podemos ser justificados? ¿Cómo podemos tener esa comunión íntima con este Dios justo y 3 veces santo? Como hemos venido diciendo, todos anhelamos un nuevo comienzo, una nueva oportunidad, una nueva vida. Todos nosotros pasamos por diferentes circunstancias. Todos nosotros quizás hemos experimentado la traición, hemos experimentado diferentes sentimientos y emociones debido a la manera en que nosotros estamos viviendo, ¿verdad? Pero le damos gracias a Dios porque es un Dios que nos da siempre una oportunidad. Es un Dios que nos levanta. Es un Dios que no nos deja ahí, sino que se acerca a nosotros para poder restablecer esa comunión con Él. Dios quiere darte, mi hermano, mi hermana, una nueva oportunidad, un nuevo comienzo, una nueva vida. Y esa nueva vida y ese nuevo comienzo y esa nueva oportunidad solo la encontramos cuando aceptamos el Evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio que el apóstol Pablo nos está enseñando aquí en este hermoso libro, el libro de Romanos. Mis hermanos, después de todo lo que hemos venido escuchando durante todas estas semanas,
Cuando el apóstol Pablo nos habla del pecado, que todos sin excepción están bajo el poder del pecado, que no hay forma como poder nosotros restablecer esa comunión con nuestro Dios. ¿Te has puesto a pensar, o quizás te has preguntado, cómo poder estar bien con Dios? En otras palabras, ¿cómo un pecador como tú y como yo podemos estar bien con este Dios 3 veces santo? Y esta es la pregunta que el apóstol Pablo finalmente responde en estos últimos versículos, los versículos 21 al 24 que vamos a estudiar esta tarde. Y digo finalmente porque desde el versículo 18 del primer capítulo hasta el versículo 20 de este capítulo, el apóstol Pablo enfatiza que todas las personas, ya sean gentiles y judías, están bajo la condenación y el poder del pecado. Mis hermanos, el apóstol Pablo ha dedicado bastante tiempo a este tema. Él ha venido colocando cimiento tras cimiento para podernos llegar a este lugar que vamos a estudiar esta tarde. Especialmente hemos venido estudiando las últimas semanas que Él le ha venido dando duro a estos judíos religiosos, a estas personas que se consideraban pecadores buenos, ¿verdad? Les ha venido dando duro como una piñata, así como nosotros decimos. Porque ¿sabes qué? El apóstol Pablo sabía que a menos que sintamos el peso de nuestro propio pecado y nuestra condenación, escúcheme bien, no vamos a apreciar nuestra necesidad del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios. Mis hermanos, necesitamos entender las malas noticias primero, ¿verdad? Necesitamos entender y comprender nuestra situación espiritual antes de recibir las buenas noticias de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo puede una persona estar bien con Dios? Y parte del estudio, versículos 21 al 24, es un texto muy profundo. Es un texto tan importante que muchas personas, estudiosos de la palabra de Dios, hombres que han dedicado su vida a estudiar este libro, dicen lo siguiente: no es exagerado decir que esta parte de las Escrituras, dicen ellos, es una de las secciones más grandes e importantes, dice, de toda la Biblia. Así que esta tarde, mis hermanos, necesitamos desesperadamente la ayuda del Espíritu Santo para poder entender y comprender y aplicar estos versículos tan importantes a nuestra vida. No solamente entenderlos, sino también aplicarlos y dejar que ellos puedan moldear, impactar nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo nos dice que si la salvación depende de nuestras obras, tú y yo, mi amigo, nos estamos enfrentando a 2 barreras imposibles de vencer. Y la primera barrera va a ser su justicia, su santidad, y la segunda barrera es la gloria de nuestro Dios. Así que, ¿cómo podemos nosotros que hemos pecado estar bien con este Dios justo y santo de toda la gloria? ¿Cómo podemos nosotros, los que hemos deshonrado su nombre, entrar en su santa presencia? Así que, mis hermanos, esta tarde quisiera compartir con ustedes 3 verdades. 3 verdades muy importantes que el apóstol Pablo nos va a enseñar aquí en estos versículos del 21 al 24. Y la primera verdad es esta: todos necesitamos estar bien con Dios. Todo hombre, mujer, judío o gentil, necesita tener esta relación con Dios. ¿Sabes por qué? Porque todos hemos pecado y somos incapaces de alcanzar la meta
de la gloria de nuestro Padre Celestial. La palabra de Dios nos dice en los versículos 22 al 23 lo siguiente. Dios dice, nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. No hay excepción, no hay distinción. Pues todos, tanto judíos como gentiles, hemos pecado y nadie puede, dice, alcanzar la meta gloriosa. Nadie puede lograr la meta gloriosa establecida por Dios a través de sus propios recursos, a través de su propia obra. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. Y hermano, ¿has notado lo siguiente? Que después de pasar más o menos 2 capítulos y medio, el apóstol Pablo viene insistiendo en este mismo punto. Y él nos dice que todos nosotros hemos pecado. Todos, sin excepción. Que nadie puede alcanzar la gloria, la santidad de nuestro Padre Celestial. Y la pregunta que uno se podría hacer es la siguiente. ¿Por qué es que el apóstol Pablo continúa mencionando e insistiendo en este tema? ¿Por qué? Yo estoy más que seguro, mi hermano, que el apóstol lo vuelve a decir porque sabe lo olvidadizo que somos nosotros, ¿verdad? El hombre padece de una enfermedad conocida, la amnesia. No recordamos las cosas. Yo estoy convencido que el apóstol Pablo, mi hermano, lo repite porque él sabe que somos propensos, que todos nosotros, mi hermano, tenemos esa tendencia a minimizar nuestro pecado y a justificarnos por nuestras propias obras, especialmente aquellas personas que vienen de un ambiente religioso, ¿verdad? El apóstol Pablo quiere asegurarse que nosotros estamos entendiendo. Que no solamente lo tengamos en nuestra mente, sino que esa palabra queda en nuestro corazón y que podamos actuar en base a esa palabra. Pero el problema principal, mi hermano, que todos debemos enfrentar es cómo estar bien con un Dios justo, un Dios santo, 3 veces santo. Mi hermano, ¿has notado que cuando compartimos el evangelio de nuestro Dios con las personas que el Señor ha puesto a nuestro lado, te has puesto a pensar que muchas veces nosotros somos propensos a hablar siempre sobre el amor y la misericordia de nuestro Dios, ¿verdad? Esos son los temas que generalmente nosotros usamos cuando estamos hablando de nuestro Señor. Cuando estamos hablando acerca de la necesidad de las personas. Pero ¿sabes qué? Aquí el apóstol Pablo está principalmente interesado en hablar de la justicia de Dios y de nuestra condición y de nuestro pecado. Y cuando llegué a esta parte del estudio, me puse a pensar lo siguiente. Yo creo que nosotros tenemos que seguir el ejemplo del apóstol Pablo, ¿verdad? ¿Cómo serían las cosas si en lugar de estar hablando del amor y de la misericordia de Dios al inicio de nuestras conversaciones, comenzamos a hablar de su justicia, comenzamos a hablar de su santidad, comenzamos a hablar de nuestra condición, de nuestro pecar, de nuestra necesidad espiritual? Yo estoy más que convencido que vamos a darle la oportunidad al Espíritu Santo de Dios para que esté tocando esos corazones, para que puedan responder a sus necesidades, ¿verdad? La justicia de Dios, mi hermano, se refiere a su absoluta santidad. En otras palabras, a esa separación de todo pecado y de todo lo que es malo.
El apóstol Juan en su primera carta nos dice que nuestro Dios es luz y que no hay ninguna, dice, tinieblas en Él. En otras palabras, que nuestro Dios no puede tener o no puede tener comunión con el pecado, con el mal, ¿verdad? Eso es la santidad de nuestro Padre Celestial. Pero en este contexto el apóstol Pablo se refiere especialmente a cómo los pecadores, a cómo las personas que no tienen a Cristo Jesús en su corazón pueden ser justificados o ser declarados justos ante los ojos de nuestro Señor, de nuestro Dios. En otras palabras, cómo poder estar bien con Dios, con este Dios santo y justo. Si ustedes recordarán, en nuestro último estudio, dijimos que la ley de Dios no puede justificarnos, ¿verdad? Que la ley de Dios no puede justificarnos. Por el contrario, la ley nos condena al señalar las muchas formas en que hemos violado la santa ley de nuestro Dios. Que la ley nos muestra nuestra condición y nuestra necesidad, ¿verdad? A través de la ley es imposible ser justificado. Por lo tanto, ya que todos somos culpables de quebrantar la ley de Dios, escúcheme bien, todos sin excepción debemos enfrentar esta pregunta muy importante, esta pregunta crucial. ¿Cómo puedo yo estar bien con este Dios justo en vista de mi pecar, en vista de mi condición? Mira lo que dice el apóstol en el versículo 23. Vamos a leerlo nuevamente y quizás vamos a hacer énfasis a esto. Dice, pues todos hemos pecado, nadie sin excepción, gentiles y judíos, nadie, hombre y mujer, esclavo y libre, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie puede alcanzar su santidad. En otras palabras, Pablo nos dice, mi hermano, mira a tu alrededor, mírate a ti mismo, examina tu corazón y verás que todos sin excepción han pecado. Eso es lo que él nos dice. Ahora quiero que notemos lo siguiente. Esta palabra, no alcanzar la meta. ¿Sabes qué? En el griego, porque el libro de Romanos se escribió en griego, está en un tiempo presente. Lo que significa que nosotros, que tú y yo constantemente estamos pecando y constantemente no estamos alcanzando, no estamos o estamos careciendo de la gloria de Dios. Constantemente, día a día. No podemos alcanzar la santidad de Él. ¿Sabías tú, mi hermano, que la esencia de pecado es precisamente eso? No alcanzar la gloria de nuestro Dios. Pero quizás tú dirás lo siguiente, ¿pero qué significa esto, alcanzar la gloria de Dios? Si nosotros recordamos la palabra de Dios, nos dice que fuimos, que tú y yo, que el hombre, que todos fuimos creados, dice, para reflejar la obra de la gloria de nuestro Dios. Y ¿sabías tú, mi hermano, que cuando nosotros seamos transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, tú y yo vamos a compartir la gloria de nuestro Señor, tú y yo vamos a compartir y a poseer la gloria de este Dios 3 veces santo? En otras palabras, mientras estamos aquí a este lado de la eternidad, reflejamos la gloria de nuestro Dios cuando tú y yo tenemos ese deseo de ser más semejantes a su Hijo. Cuando tú y yo tenemos ese deseo, mi hermano, de convertirnos en hijos obedientes, que podamos obedecer y servir y amar a nuestro Dios, no solamente a través de nuestros labios, sino a través de nuestra vida. Y cuando tú y yo hacemos de ese deseo de crecer a la estatura de nuestro Señor,
como el tesoro y la meta de nuestras vidas. Eso es. Si nosotros recordamos ya estudios pasados, en Romanos capítulo 1, versículo 23, el apóstol Pablo dice que los pecadores cambiaron la gloria de Dios por los ídolos, ¿verdad? Cambiaron la gloria de nuestro Dios. En otras palabras, escúchenme bien, el hombre ha reemplazado el tesoro, la meta de su vida. En otras palabras, el hombre prefiere las cosas de este mundo antes que las cosas de nuestro Dios, antes de conocer a nuestro Padre Celestial, antes de crecer a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que está pasando, mi hermano. Este es el sentido en el que no alcanzamos, no logramos o fallamos la gloria de nuestro Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. ¿Sabes qué? Nos falta ese deseo en nuestras vidas, ese tesoro. Nos falta ese deseo como nuestra pasión y nuestra meta. Mi hermano, ¿puedes imaginarte tú cómo serían nuestras vidas? ¿Cómo serían nuestros hogares? ¿Cómo estaría nuestra iglesia, nuestra sociedad, nuestro país si tú y yo tuviéramos ese deseo de buscar la gloria de nuestro Dios, de crecer día a día a la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Te has puesto a pensar? Sería una revolución tremenda, ¿verdad? Yo estoy más que seguro que todos los que estamos aquí estamos buscando un avivamiento en esta iglesia, ¿verdad? Amén. Pero ¿sabes qué? Para que haya un avivamiento aquí en esta iglesia, el avivamiento tiene que comenzar con nosotros, con cada uno de nosotros. Hacer ese deseo, convertir ese deseo, mi hermano, como el tesoro y la meta de nuestras vidas. Crecer cada día a la imagen. Reproducir el carácter de nuestro Señor Jesucristo. Mis hermanos, carecemos de ese deseo como nuestra visión. Como esa visión que nosotros podamos entender que satisface todas nuestras necesidades. A veces me pongo a pensar, ¿por qué vivimos en ansiedad? ¿Por qué nos afanamos? ¿Por qué vivimos en depresión? ¿Por qué nos frustramos fácilmente? Y la respuesta, yo estoy más que convencido, es esta. Porque no hemos convertido ese deseo de poder mostrar la gloria de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? No tenemos ese deseo, no lo hemos puesto como ese tesoro y como esa meta en nosotros. Por supuesto, mis hermanos, estas son malas noticias, como hemos escuchado. Todos hemos pecado y nadie puede alcanzar la meta gloriosa de nuestro Dios. Son malas noticias. Pero ¿sabes qué? Hay un indicio de buenas noticias, incluso cuando el apóstol Pablo declara esto. ¿Y sabes por qué? Porque si la ley de Dios nos condena a todos los pecadores, a todos los hombres, porque todos hemos pecado, entonces la pregunta lógica que viene es, ¿cómo podemos escapar de ella y estar bien con Dios? Tiene que haber una salida, ¿verdad? Y esto nos lleva a esta segunda verdad que el apóstol Pablo nos va a enseñar para estar bien con este Dios 3 veces santo. Y esta segunda verdad es que todos los pecadores podemos estar bien con Dios aparte de la ley. En otras palabras, hay una manera, hay un cómo que Él nos va a enseñar acá. Mira lo que dice el versículo 21.
Pero ahora dice, tal como se prometió, dice tiempo atrás en los escritos de Moisés y de los profetas. Dice, Dios nos ha mostrado el cómo. Dios nos ha mostrado un medio, cómo podemos ser justos ante Él, dice, sin cumplir las exigencias, con las exigencias de la ley. Como hemos dicho, mi hermano, la ley no puede darnos a nadie esa relación correcta, esa comunión con nuestro Dios. Como hemos dicho, más bien la ley revela el estándar, la santidad de nuestro Dios, que nos convence y nos condena por nuestro pecado. Eso es lo que la ley, el apóstol Pablo nos ha venido diciendo que hace en nosotros. Pero aquí el apóstol nos dice que este medio, que este cómo de obtener una posición justa ante Dios, dice, está fuera de la ley. Está fuera de la ley, este cómo que el apóstol Pablo nos está presentando aquí. En otras palabras, él nos dice que es un enfoque completamente diferente. Pero entonces tú dirás, este nuevo enfoque, ¿acaso este nuevo enfoque está en oposición a la ley de nuestro Dios? Y la respuesta es absolutamente no. Porque mira lo que dice el versículo 21, dice, testificada, dice, en los escritos de Moisés y de los profetas, lo que significa el Antiguo Testamento. Lo que pasa, mi hermano, es que, como hemos venido enseñando, los judíos no pudieron comprender y entender acerca de este nuevo medio, cómo tú y yo, cómo el hombre sin Cristo puede estar bien con nuestro Dios, con este Dios 3 veces santo. Y mi hermano, yo estoy más que convencido que el apóstol Pablo agrega esa frase para mostrar a los judíos que él no está alterando, que él no está contradiciendo las escrituras, la palabra de nuestro Dios. Porque este libro, como hemos venido hablando, mi hermano, es un libro que guarda una unidad increíble, que guarda una armonía, mi hermano, que nos demuestra que es la palabra, que aquí estuvo la mano de nuestro Dios. Y mira cómo él refuerza esto en el versículo 31, en el mismo capítulo. Esto es sorprendente. Él dice lo siguiente. Entonces dice, si hacemos énfasis, dice, en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Si este nuevo medio que Él nos está presentando, dice, que es a través de la fe, entonces eso significa que debemos olvidarnos de la ley, que está contrario a la ley. Y mira lo que Él responde, dice, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, dice, cumplimos verdaderamente la ley. Mi hermano, esto es algo increíble, hermoso. En otras palabras, como hemos venido hablando, la ley nos lleva a nuestro Señor Jesucristo. La ley es nuestro tutor. La ley, mi hermano, nos lleva a la fe. No hay contradicción. El problema es que los judíos no pudieron entenderlo. Ellos no comprendieron el mensaje de nuestro Dios. Y luego el apóstol Pablo va a ilustrar, mi hermano, esta verdad en el capítulo 4. Vamos a estudiarlo más adelante con el ejemplo de Abraham, quien fue justificado por la fe y no por sus obras, ¿verdad? Y él va a respaldar, mi hermano, esta verdad con el Salmos 32, donde David se regocija, dice, en la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, ¿verdad? Esto es hermoso, esto es hermoso. Así que estamos, mi hermano, equivocados si pensamos que el Antiguo Testamento enseña que el medio para que el hombre pueda estar bien con Dios es el guardar la ley, mientras que el Nuevo Testamento anula esto. Eso no es verdad. El Nuevo Testamento no anula al Antiguo Testamento, porque hay una armonía.
El Antiguo Testamento estaba hablando lo que ahora podemos ver en el Nuevo Testamento. Es algo, hermano, una unidad. El Antiguo Testamento nos habla, mi hermano, de nuestro Señor Jesucristo, la justicia de nuestro Dios, ¿verdad? Y la idea es la siguiente. Nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, versículo 17 dice: yo no he venido a abrogar la ley, sino más bien yo he venido a cumplir la ley, mi hermano. No hay contradicción. El Nuevo Testamento con el Antiguo Testamento es una unidad. Guarda una armonía. Y la idea es la siguiente: que en el Antiguo Testamento, escúcheme bien, Dios dio su justicia a los pecadores que por fe esperaban al Salvador prometido en el futuro a través de la fe. Y ahora en el Nuevo Testamento, Dios nos da su justicia cuando nosotros miramos atrás y confiamos en nuestro Señor Jesucristo, ahora el Salvador revelado, quien, mi hermano, entregó su vida como sacrificio por los pecadores. ¿Se dan cuenta? No hay contradicción alguna. Todo es a través de en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Mi hermano, si nosotros queremos parafrasear el pensamiento del apóstol Pablo en estos versículos, podríamos decir lo siguiente. Escúcheme bien. Tratar de guardar la ley de Dios no hará a nadie que esté en una posición correcta con Él. No lo va a justificar. No le va a dar esa relación de hijo. Más bien, la ley simplemente nos muestra cuán pecadores somos nosotros. Así que ahora, aparte de la ley, pero de acuerdo a lo que se enseñó a través de la ley de Moisés como de los profetas, ahora, dice, Dios declara justos a todos los pecadores, dice, cuando creen en su sacrificio final que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros los pecadores. ¿Verdad? Eso es el mensaje que el apóstol Pablo nos quiere decir. Y esto nos lleva a la tercera verdad que nos va a ayudar, mis hermanos, a poder tener esa relación correcta con nuestro Dios. Y esa tercera verdad es la siguiente. Todos los pecadores podemos estar bien con Dios, podemos tener comunión, podemos ser declarados justos a través, dice, de su gracia gratuita al confiar en Cristo Jesús y en su obra redentora. Y si ustedes se dan cuenta en cada uno de estas tres verdades, el énfasis siempre ha sido todos ser humano, sin excepción, judíos, gentiles, hombre, mujer, esclavo y libre, ¿verdad? Escúchame bien, mi amigo. Si no crees que estás enfermo, no irás al médico, ni tomarás la medicina, ¿verdad? Es importante saber, comprender, aceptar nuestra enfermedad. Tenemos que aceptar el diagnóstico de que somos pecadores antes de recibir la medicina, la cura de la gracia gratuita de Dios en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Es importante entender esta buena noticia. Por un lado, hermano, es muy simple. Cualquier niño podría entenderla, pero por otro lado, también es profunda. Así que en estos versículos y en los siguientes versículos que vamos a seguir estudiando, el apóstol Pablo usa algunas palabras teológicas importantes que es necesario que tú y yo conozcamos. Y es por eso que muchas personas, aún pastores, siempre te dicen, no enseñes el libro de Romanos, porque es complicado.
Es difícil. La congregación no lo va a entender. Vas a confundir a las personas. Yo no creo. Yo estoy convencido, mi hermano, que nuestro Dios nos ha dado este libro. Y al darnos ese libro nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos nosotros, tú y yo, comprender el mensaje de su palabra, ¿verdad? El mensaje que está aquí en este hermoso libro. Así que vamos a tomar los siguientes minutos para aprender, para estudiar, para entender, no solamente ponerlo aquí en nuestra mente, sino también en nuestro corazón y que podamos aplicarlo en nuestras vidas. Yo estoy más que convencido que la razón por qué hay muchos grupos religiosos hoy en día es precisamente porque no hay pastores ni líderes que estemos enseñando la palabra de nuestro Dios. Esa es la razón. Así que las 4 palabras o términos, mi hermano, que vamos a aprender, vamos a estudiar es justificación. Número 1. La gracia gratuita, libre de nuestro Dios. 2. La redención. 3. Y la fe. Y lo vamos a hacer de una manera muy sencilla, para que todos nosotros podamos entender. Y la primera palabra o término, justificación, lo vamos a poner de esta manera. Ser justificado significa que Dios nos declara justos. Justificar no significa, mi hermano, hacer justo a alguien, sino declararlo justo. Nosotros, tú y yo, somos pecadores justificados. No tenemos nada de nuestra parte. Es ser declarado. Y este es un término legal que significa obtener el veredicto de absolución, de ser libre de cargos. Eso es lo que significa justificación. Justificación, mi hermano, es pronunciar a alguien como justo y tratarlo sobre la base de que las demandas de la ley han sido satisfechas con respecto a él, que alguien satisfizo la demanda de la ley y nosotros sabemos que ese alguien es nuestro Señor Jesucristo. Él satisfizo, mi hermano, la demanda de este Dios justo y 3 veces santo. Mira lo que dice el versículo 24. Sin embargo, dice, con una bondad que no merecemos. Qué hermoso, ¿verdad? No merecemos. Dios nos declara, escúchenme, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Ahora quiero que pongamos atención, mi hermano, a esta palabra declarar, el verbo declarar. Si nosotros lo miramos y lo estudiamos, este verbo es una forma pasiva del verbo. En otras palabras, es algo que Dios hace por nosotros, no es algo que nosotros estamos haciendo. No es algo que sale de nosotros, es Dios el que nos declara. No es Julio Jiménez, no es Liana, no es María, no es José, no es Raúl, el que se declara justo, sino nuestro gran Dios. Él nos declara justo. Y la otra cosa es esto, que el ser declarados justos, mi hermano, no es un proceso, sino es una acción judicial. Es algo que sucede en ese momento, en el momento que tú recibiste al Señor Jesucristo como el Salvador de tu vida, mi hermano. En ese momento Dios te ha declarado justo. La justicia de su Hijo vino hacia ti. Tu banco espiritual había 0 en esa cuenta. Estabas en bancarrota y en ese mismo momento un wire de nuestro Señor Jesús fue a tu cuenta, su justicia, ¿verdad? Así que sabes que esto es importante. Esto es importante. ¿Por qué? Porque Satanás va a estar jugando con tu mente. El tentador, mi hermano, el mentiroso, el padre de mentira, va a querer jugar con tu salvación. La palabra de Dios nos dice que el Señor te ha declarado
justo, justo, mi hermano. Y nadie puede tocar y alterar ese veredicto del Dios Santo, Todopoderoso. El proceso de llegar a ser justos en el carácter y en conducta se llama santificación, ¿verdad? Y este proceso sigue después del acto judicial de nuestro Dios, cuando Él te declaró justo. Qué hermoso. Qué hermosa es la palabra de Dios. Qué sencillo de poder entender. Ahora sabemos que tú y yo hemos sido declarados justos. Justos, ¿verdad? La segunda palabra, mi hermano, que tenemos que comprenderla y aplicarla en nuestras vidas es gracia gratuita. Y lo vamos a poner de esta manera. Dios justifica, mi hermano, a los pecadores libremente por su gracia. Es libre. No tenemos que pagar. Mira lo que dice el versículo 24. Y ahora voy a usar la versión Reina Valera del 60, porque esto está muy hermoso aquí, muy descriptivo en esta versión. La palabra del Señor dice así. Siendo justificado, dice, gratuitamente. No tenemos que pagar. Por su gracia, gratuitamente. ¿Y sabes que esa palabra gratuita significa regalo? Esa palabra gratuitamente significa sin causa, sin razón, sin causa. Hemos sido declarados sin razón, sin pagar por esto, sin precio, sin costo. Pareciera que no estuviéramos en los Estados Unidos, ¿verdad? Porque aquí todo es negocio. Aquí todo cuesta. Hemos sido justificados, declarados justos, mi hermano. Amén. Sin costo. Que nosotros tengamos que pagar, ¿ok? Porque eso es importante. Y como si fuera poco, el apóstol Pablo agrega una de las palabras, de sus palabras favoritas. Y yo creo que esta palabra tiene que ser también favorita para nosotros. Y él dice, por su gracia, gratuitamente, por su gracia, sin costo, por su gracia, sin razón, por su gracia. Y la gracia, mi hermano, es el favor de Dios mostrado a aquellos que no lo merecen, ¿verdad? O si lo ponemos de otra manera, la gracia de Dios es el favor para aquellos que merecen su ira, ¿verdad? Eso es gracia. Es completamente inmerecido. No lo merecemos. ¿Sabes qué? Cuando tú trabajas, no obtienes gracia. ¿Obtienes qué? Un salario, ¿verdad? Tu jefe te lo debe y debe pagarte. O tú puedes presentar cargos legales en contra de tu jefe si no te quiere pagar. Pero la gracia, escúcheme bien, la gracia es lo opuesto a trabajar. La gracia es lo opuesto a recibir lo que se te debe. Con gracia, mi hermano, obtienes un favor inmerecido, no lo mereces. Tú merecías que te despidieran porque cometiste un error. Pero sabes que tu jefe, muy bonachón, en lugar de despedirte, te dio una gran bonificación. Eso es gracia. Tú merecías ser despedido, pero Él te dio una gran bonificación. Eso, mi hermano, es gracia. Dios justifica gratuitamente por su gracia a los pecadores que merecen su ira. ¿Y sabes qué? La bonificación es la vida eterna. Amén. Amén. La bonificación es estar en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad. Mi amigo, estas sí que son excelentes noticias para ti. Tú que vas rumbo a la condenación sin conocer el Evangelio, sin conocer a este gran Salvador. Dios te declara inocente,
gratuitamente por su gracia si tú vienes arrepentido y confíes en su Hijo, nuestro Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Hablando humanamente, terrenalmente, cuando reflexionamos en lo que hemos hablado, pareciera no correcto, ¿verdad? Hablando humanamente. Imagínate tú. Te matan a un ser querido, a tu hijo, a tu esposa o al esposo. Y esa persona es juzgada. ¿Qué pensarías tú si ese juez, en lugar de declararlo culpable, lo declara inocente? ¿Qué pensarías tú? Que es injusto, ¿verdad? Y eso nos lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo puede Dios ser justo cuando declara que los pecadores culpables son justificados cuando no lo merecen? ¿Cómo? ¿Cómo puede Dios ser justo? Y esto nos va a dar pie para poder estudiar y entender, mi hermano, esta tercera palabra, que es redención. Dice, Dios justifica a los pecadores mediante la redención que es en Cristo Jesús. Redención. ¿Cuántos conocen esta palabra? ¿Cuándo? Amén. Redención. Y mi hermano, redención significa volver a comprar algo mediante el pago de un precio. O liberar a alguien mediante el pago de un rescate. ¿Alguna vez he escuchado que secuestraron a una persona y están pidiendo un rescate? En inglés se dice el ransom money, un dinero. Y generalmente ese dinero es poquito, ¿verdad? ¿Qué se pide? Es mucho dinero. Eso es redención. Dice, volver a comprar. Y en los días, mi hermano, que el apóstol Pablo estaba aquí hablando, esto se refería, mi hermano, a liberar a prisioneros de guerra y esclavos, pagando un precio por ellos. Había un esclavo que caía en gracia de una persona y para poder liberarlo, él tenía que pagar un precio por ese esclavo. Y eso es lo que ha pasado con nosotros. Eso es lo que nuestro Señor Jesucristo, Él pagó un precio. Eso es redención fácil de entender, ¿verdad? Pero con la única diferencia, mi hermano, y esto es hermoso, que cuando tú vas y compras algo, vas al mercado, y si tú decides venderlo nuevamente, tú lo puedes vender y así sucesivamente se puede vender ese producto las veces que quiera, ¿verdad? Pero en el caso de nosotros, Dios nos ha rescatado, Él ha pagado un precio, nos ha comprado para nunca más ser vendidos. Amén. Nunca más. Así que cuando Satanás venga a jugar con tu mente, escucha lo que hemos estudiado. Hemos sido comprados para nunca más, gloria a Dios, ser vendidos. Amén. ¿Verdad? Jesús, mi hermano, usó esta palabra, redención. Mira lo que dice Marcos capítulo 10, 45, el versículo. Porque el Hijo del Hombre, dice, no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Eso es redimir, en rescate, pagar un precio por los pecadores, por muchos. Eso es redención, mi hermano, pagar un precio. Él pagó por nuestra salvación. A través de su muerte, Jesús pagó el precio de rescate o castigo que Dios justamente impuso por nuestros pecados. Él lo hizo voluntariamente por amor. Nadie lo obligó. Nadie tomó su vida. Nadie lo tomó por sorpresa. Lo hizo por amor. De esta manera,
quedó satisfecha la justicia de nuestro Dios. Escúcheme bien, Jesús fue nuestro sustituto. ¿Sabías tú que tú deberías de haber estado ahí en esa cruz, pero Él tomó tu lugar? Él pagó, mi hermano, lo que nosotros deberíamos de haber pagado. Él lo pagó para que pudiéramos ser libres, gracias a ese gran costo, a ese gran precio que Él dio. Escúcheme bien. Por lo tanto, la justificación es completamente gratuita para nosotros, como lo dije anteriormente, para nosotros, gratuita, pero le costó a Jesús, ¿verdad? Que nos redimió con su sangre preciosa. Dice el apóstol Pedro, preparada, dice, antes de la fundación del mundo. Imagínense ustedes. El gran precio de rescate. Jesús pagó el precio que Dios demandaba. De esa manera, nuestro Dios puede ser tanto justo como el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. Y para terminar, la iglesia inclinando su rostro. Vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a olvidarnos de que tenemos personas a nuestro lado y vamos a examinar nuestro corazón. Esto es muy importante. Esto nos lleva a la última palabra, fe, o creer, o confiar. Y esta palabra fe, confiar, creer, mi hermano, es la palabra clave para la pregunta, ¿cómo puedo estar bien con este Dios justo y 3 veces santo? ¿Sabes qué? Dios justifica a los pecadores por medio de la fe en Cristo Jesús. Mira lo que dice el versículo 22. Dios nos hace justos, dice, a sus ojos, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Ponemos nuestra fe, nuestra confianza, cuando creemos en Jesucristo su Hijo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere, sin excepción. Mi amigo, tú que nos estás visitando, Jesucristo es el objeto de nuestra fe. No es suficiente tener una fe general de Dios. ¿Sabes qué? Debes poner tu confianza específicamente en Jesucristo y en su obra redentora, lo que hizo Él en la cruz por ti. La justicia de Dios viene por la fe en Jesucristo y es para todo aquel que cree. Así que la pregunta que tengo para ti, mi amigo, ¿crees? ¿Crees en Jesús? ¿Crees que Él murió por tus pecados? ¿Por qué no levantas tu mano y le dices al Señor, Señor, aquí estoy? Amén. Quiero poseer tu justicia. He estado intentando esto por muchos años, de muchas maneras. Y aquí me encuentro en el mismo lugar. Pero ahora, gracias a tu Santo Espíritu, he podido entender tu mensaje. Quiero estar bien contigo. Quiero tener comunión contigo. Quiero ser un hijo tuyo. Aquí estoy. Y la última frase para todos los que creen, mi hermano, mi amigo, subraya la oferta universal. Enfatiza la oferta universal de la gracia de Dios. Escúchame bien, mi amigo. No hay pecador, por más horrendo que sea tu pecar, no hay pecador que esté más allá del alcance de la gracia de nuestro Dios. No hay pecador. Todos los que creen, todos los que tienen fe en Cristo Jesús, son justificados por la gracia gratuita
de nuestro Dios. Para estar bien con Dios, mi amigo, asegúrate que tu fe, tu confianza, está totalmente en Cristo Jesús. Solo Él, escúchame bien, puede dar una nueva oportunidad. Solo Él puede darte un nuevo comienzo. Solo Él, Cristo Jesús, puede darte una nueva vida. Amén. Dios bendiga su palabra. Dios bendiga la vida de cada uno de ustedes. El mensaje nos tomó unos minutitos más de lo de costumbre, pero creo que ha sido de bendición, ¿verdad? Ha sido de bendición. Así que cuando alguien te diga, el libro de Romanos es muy difícil, es muy complejo, te vas a confundir. No le crean. Ha sido inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vive en nosotros y Él nos va a ayudar a entender las profundidades de nuestro Padre Celestial. Si alguien está interesado en aprender más de cómo estar bien con Dios, yo estoy más que contento y alegre de poder conversar contigo después del servicio.